¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 21 Radio Televisión? Tuvimos un lapsus ahí, una larga espera, porque estuvimos haciendo algunos ajustes técnicos. Estamos preparándonos para salir en vivo. Vamos a empezar a transmitir en vivo para que la gente pueda participar de los chats. Así que estamos viendo esos ajustes, por eso nos quedamos un poquito quietos y aparte de eso, mirando un poco y analizando lo que está pasando. Así que sean todos muy bienvenidos, ojalá que se sigan suscribiendo, gracias a todos los que se han suscrito, una maravilla, ojalá sigan más porque necesitamos más. Y nada, y hoy día con una invitada que ya se conoce, que es, como yo le digo, mi panelista estrella, porque realmente cada vez que participa ella me la rompe en el canal, así que nuevamente Pilar Mancilla, nuestra socióloga, con la que vamos a conversar, pero vamos a conversar como socióloga, pero vamos a conversar también como mujer, como mamá, como ciudadana. Vamos a hablar un poquito de lo que nos está pasando. Mire, ¿qué es lo que nos está pasando en Chile? Porque el Chile que tenemos hoy día no tiene nada que ver con el Chile nuestro. Digamos las cosas como son. Este Chile lo cambiaron. Yo de repente abrí los ojos y me encontré con un país que no es el mío, que no lo reconozco, que están pasando miles de cosas diferentes que nunca pasaron y realmente la situación se está poniendo cada vez más complicada y más difícil. Mire, vamos a analizar así, pero a grandes rasgos. Y a lo mejor, Pilar, tú me vas a poder dar o no la razón, eso es criterio tuyo, pero yo lo que te quiero pedir, primero quiero saludarte y darte la más cordial de las bienvenidas y los agradecimientos, por supuesto, por tomarte este tiempito de estar con nosotros y conversar. Así que, Pilar, bienvenida a Charla de Café. Muchas gracias, Ricardo. Yo feliz, además que siempre me tiras tantas flores, así que cómo no voy a venir feliz a conversar contigo. Y con todos los tele oyentes y radio oyentes. Lo que pasa es que las flores se las merece de sobra, así que no es ninguna gracia lo que hago. Te estoy retribuyendo de partida la gentileza de siempre estar con nosotros y estar dispuesta a conversar y todo eso. Así que no, se las merece totalmente. Bueno, a ver, mira, vamos a ver un poquito lo que ha pasado. Vamos a irnos a dos hechos puntuales. Primero, quienes somos más o menos viejitos ya y que tuvimos la oportunidad de ser uniformados en algún momento de la vida, por el servicio militar, por cualquier otra razón. Sabemos que las instituciones armadas, por lo menos las de antes, eran fieles a algo que era, pero tremendamente importante dentro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que era el honor de pertenecer a una institución armada y lo que significaba en cuanto a la transparencia, al hecho de dar ejemplos, mostrar disciplina, un montón de cosas. Eso con el tiempo se fue perdiendo, se ha ido perdiendo. Hoy día el ejército de hoy no tiene nada que ver con el ejército de hace 30 años atrás, vamos a decir por lo menos 30 años atrás. Está bien, puede ser que tenga que haber una evolución, todo lo que tú quieras, pero se perdieron un montón de cosas que antiguamente se marcaban muchísimo. Impensado en el ejército o en las Fuerzas Armadas de hace 30 años atrás que dentro del núcleo hubiera, por ejemplo, gente con adicciones, o hubiera gente que traficaba drogas, o hubiera gente que delinquía, porque no estaba dentro de los conceptos. De hecho, cuando se presentaba una situación así, los mandos en su momento lo que hacían era separar inmediatamente a la persona de los cuadros de las Fuerzas Armadas. Pero hoy día nos encontramos con problemas de narcotráfico en Carabineros, narcotráfico en el Ejército y como broche de oro narcotráfico en la Fuerza Aérea. O sea, ya nos falta la pura Armada y estamos cartón lleno. Y eso, en el fondo, lo que hace es debilitar y permear una institución o instituciones tan importantes como son las que tienen que ver con la defensa nacional. ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas? ¿Qué está pasando con los altos mandos? ¿Qué está pasando con los mandos medios? No sabemos.
Y si a eso le sumamos el descalabro, porque ya no sé qué decir en realidad, Pilar, pero el despelote que se arma con el Poder Judicial, con esta suerte de teleserie, yo no sé cómo llamarlo, si teleserie o cómo llamarlo, con este tipo que se llamaba de una manera y no se llamaba de esa manera, se llama de otra y tampoco se llama de otra, se llama de otra tercera, con un papelón, especialmente a nivel internacional, que ni te cuento. Y lo peor de todo, con un criminal, porque es un sicario, que está en libertad. Y no se sabe dónde está. Por más que digan que están siguiendo los pasos y que están ahí, hasta el momento no se sabe dónde está. ¿Qué es lo que nos está pasando, Pilarcita, en este país? ¿Qué onda esto? Porque esto no es nuestro. Esto es algo que no estamos acostumbrados los chilenos a una cosa así. Piensa tú que lo más malo que teníamos dentro del mundo delincuencial en Chile, y te vas a reír con esto, eran los cogoteros. Era lo más malo que había. Que incluso entre los mismos delincuentes los arrinconaban a los cogoteros justamente porque eran malos. Y lo más malo que hacían era de repente, como el nombre lo dice, acogotarte en un rincón, colocarte un cuchillo, sacarte lo que tenía, y lo que más malo, cuando era muy malo el tipo, te pegaba un tajito, como que no quería la cosa. Eso era lo más malo que había. Hoy día no podemos decir que es lo que es más malo, porque en realidad el cogotero quedó como un niño de pañales, como un bebé de pañales. Entonces, ¿qué pasó en este país que cambió tanto? ¿Es efecto de la migración? ¿Es efecto de la penetración del narcotráfico? ¿Qué nos pasa? ¿O nosotros directamente cambiamos la cultura y nos transformamos en una cultura que no somos? Mira, y yo te voy a agregar algo más a la sopa. Ya, dale. Que esto salió anoche tarde. Venía evolucionando de un par de días, pero ya anoche ya reventó. Que el director nacional de impuestos internos no pagara las contribuciones. La persona que está dedicada a evitar la evasión de impuestos no pagaba sus impuestos. Es realmente chocante. Chocante, esa es la palabra. Chocante. Totalmente. Bueno, con todo ese cuadro que tú ya pintaste con colores, y ¿para qué vamos a repetir todo lo que tú nos manifiestas? Mira, ¿qué es lo que opino yo? Primero, pienso que desde hace ya mucho tiempo que nuestras Fuerzas Armadas y de Orden han sido horadadas con corrupción. Eso, corrupción. Eso es corrupción. Por lo tanto, porque con toda la millonada que se desfalcó durante décadas, y quizás desde cuándo, de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, y que de eso hay unos libros preciosos que yo tengo acá en mi casa, de un periodista chileno muy destacado, que se llama Mauricio, y no quiero decir el apellido porque en inglés me da vergüenza equivocarme, pero les voy a mostrar el libro si quieren. Él escribió unos libros hablando acerca de la corrupción tanto en Carabineros y de las Fuerzas Armadas, y ese libro yo lo he leído hace unos 5 años. Por lo tanto, este es un proceso que ha sido largo, porque esto es cuando se descubrió esta corrupción, digamos, y que todavía no termina las investigaciones ni nada. O sea, eso era una corrupción desde los altos mandos y desde los, digamos, generales. Estamos hablando de ese nivel de corrupción. Si tú ves que el director nacional de impuestos internos no paga su contribución, y ves que un general de ejército, o el general de la aviación, o el general de carabineros, o el general que sea, en una institución, ¿qué esperas tú
del militar raso, yo no me manejo en los conceptos militares, tú me puedes corregir, qué sé yo, un suboficial, para hablarlo de manera más genérica, que está en la frontera y que convive día a día con las personas que circulan en la frontera. Por ejemplo, ¿qué esperas tú de esa persona que gana un sueldo mínimo, claro, dentro del contexto? Exacto. Si el director de impuestos internos, que gana bastante mejor, se da el lujo de evadir, ¿qué esperas del funcionario? Obvio. Promedio. Obvio. ¿Me entiendes? Entonces, la corrupción es la pérdida de la vergüenza en el fondo, y de la sanción social y moral que hay detrás de la corrupción. Cuando la sociedad se hace como la lesa, ¿no? Cuando pasan estas cosas, es que esto permea profundamente. Y cuando son las autoridades las primeras que se corrompen y que lo hacen de manera descarada y en unas cantidades vergonzosas, ¿qué esperas del joven de 20 años que empieza su carrera militar y tiene la oportunidad? O sea, ayer escuché que le pagaron 800.000 pesos a uno de los aviadores. En promedio de lo que gana un soldado profesional. O sea, perdón, yo sé que para muchos 800.000 pesos es mucha plata, pero si estamos hablando de la envergadura de lo que estaba haciendo el aviador y lo que estaba arriesgando, es muy poco lo que le pagaron. Ahora, puede que sea mentira, porque esa es la declaración de él, pero para que vayan entendiendo en el fondo de que es muy fácil corromper cuando hay una sensación de que todos son corruptos. Si lo hace él, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Se acuerdan que no sé si la primera o segunda vez que conversamos hablamos de esto? De que ¿por qué yo voy a tener que ser ser honesto si las personas que deben dar el ejemplo de honestidad y de corrección no lo hacen? Entonces, ahora, ahí como que se corrompe todo y se corroe todo. Ahora, lo que dices es muy acertado, totalmente acertado. Ahora, la pregunta es, ¿no influye también un poco el hecho de que estamos insertos en una sociedad absolutamente consumista? Porque somos una sociedad absolutamente consumista. Hoy el consumo que tenemos como sociedad no tiene nada que ver con el consumo que teníamos hace 30 años atrás. Nada que ver. En que, aparte, somos tenemos una particularidad a la sociedad chilena, que somos, pero mandados a hacer para aparentar, ¿no es cierto? Y nos gusta mostrar más de lo que somos. Por lo tanto, si mi vecino se compra una camioneta 4x4 full con todos los chiches, a mí no me importa cómo se la compró. No sé si el tipo quedó endeudado para toda la vida o si no tiene cómo pagarla, no me interesa, pero basta que se la compre y yo voy a buscar la forma de comprarme una que sea igual o mejor, porque obviamente no puedo permitir que mi vecino tenga una camioneta más que yo. Y es lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, es que Ricardo, dime. Porque lo que tú mencionas es súper importante, que tiene relación también con lo que conversamos la vez pasada de la democracia. Ahora la sociedad está mediada por el consumo. En el fondo, el acceso al consumo es la democracia. En la medida que yo me siento, perdón, ¿qué pasa el caballero de las verduras? En este momento no, tranquilo, ¿no? Como decía, la democracia se mide en el fondo en cuál es el acceso que tengo yo al consumo. Entonces, así se entiende el nivel de éxito de la democracia. ¿Cuánto acceso al consumo tengo?
Por lo tanto, si te fijas, tiene que ver también mucho con marcas de lujo, con tener los nombres aquí, ojalá más grande posible, de las marcas de que estoy usando. Y eso hace que la persona se sienta integrada en la sociedad. En la medida que yo puedo consumir, aunque sea algo falso, aunque sea algo, como dices tú, que realmente me tengo que endeudar, yo me voy a sentir integrado en la medida que yo sienta de que estoy teniendo acceso a aquello que me hace integrar, me hace ser uno más. Que soy socialmente aceptado, digamos. Claro, claro. Y eso demuestra también el éxito que yo tengo. Se mide el éxito en cuanto a la capacidad de consumo. Entonces, si yo no tengo acceso a ciertos bienes y servicios, significa que no estoy siendo lo suficientemente exitoso o exitosa en mi vida, y por lo tanto tiene que ver con esa, y tiene mucho sentido porque estamos en una sociedad en la cual la gente en general no adhiere como a ideas o a como principios principalmente, sino que tiene que ver más con el consumo rápido y constante. Y eso también explica lo que hablamos la vez pasada de cómo una persona puede votar desde un extremo hasta el otro extremo y después darle la espalda a ese candidato para irse hacia el otro lado con una facilidad, porque en el fondo lo que importa no son las ideas ni como los grandes discursos de los políticos, sino que lo que importa es cómo me afecta a mí hoy o mañana el que yo elija a esta persona o a esta otra persona. Y de acuerdo a la cantidad de recursos que me va a otorgar en que esa persona esté o no esté, porque si no tengo recursos obviamente no lo voy a elegir. O que simbólicamente a mí me favorezca. Ni siquiera tiene que ser económicamente, sino que, por ejemplo, que se asocie que si yo estoy con este candidato, tengo mejor imagen en mis vecinos, por ejemplo. Por eso también la gente vota porque es que piensa que va a ganar, aunque no le guste mucho. O sea, no le gusta perder. Perdón, o sea, yo de hecho he conversado con mucha gente sobre el tema de las elecciones y hay gente que me dice, no, pero es que hay que votar al menos malo. Y a mí me parece una estupidez tan grandeza de que hay que votar al menos malo, porque en el fondo, y yo creo que esto significa tener mucha responsabilidad con lo que uno hace, fíjate. En el fondo lo que uno está haciendo es otorgarle un poder, a lo mejor es una porquería el poder que puedo dar yo, pero un poder, o le estamos entregando un puesto de trabajo a un tipo que durante 4 años, en el caso de los diputados y de 6 años los senadores, se va a hacer de mucha plata, de mucha guita, como dicen los argentinos, de mucho dinero, por esa confianza que yo deposito en el voto. Y a lo mejor el tipo no se lo merece, porque realmente si miramos el cuadro o el staff de legisladores que tenemos hoy día, mamita querida, o sea, yo creo que empezamos a filtrar y no nos quedará un cuarto congreso, sí que nos queda. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Cuando tú me dices eso, yo pienso, por un lado, a mí me gusta que en estos últimos 30 años se haya diversificado, por ejemplo, el origen social, geográfico, económico de quienes están en el Congreso. Porque si te fijas, no, obviamente saltándonos la dictadura donde no hubo Congreso, pero antes de eso, y en los primeros años de los 90, las personas que accedían a ser candidatos siquiera eran personas de la élite nacional chilena. Claro. Eran algunos apellidos y algunas personas, familias que tenían acceso a ser candidatos de izquierda y de derecha. Eran ciertas familias.
Incluso me acuerdo que a principios de los 90 habían estudios respecto a que, no sé, pues de todo el Congreso venían de 2 o 3 colegios. Y eso no puede ser. ¿Me entiendes? Es como una oligarquía en el fondo Claro. de un grupo pequeño que en el fondo es el único que tiene acceso a ser candidato y ser electo. Por lo tanto, a mí, el hecho de que se diversifique el origen, tanto geográfico como... Porque además piense esto, eran todos de los mismos colegios y resulta que eran senadores y diputados de regiones remotas. O sea, peor. Entonces, en ese sentido yo encuentro que ha sido esa evolución ha sido positiva, ¿ya? Pero también es verdad de que el electorado tiene acceso a elegir al candidato que le ofrecen. Y ahí es donde estamos en problemas, porque a veces la parrilla programática, como se dice en la tele, no es muy variada ni tampoco la mejor. Es lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que también, yo no tengo nada en contra de Marlene Olivarí, pero escuchemos que le iban a candidatear ayer. Vi una nota así. A mí me encanta ella, verla en la tele, la encuentro simpática. Pero no sé si yo ¿cuál es la capacidad? La pondría como una candidata. Pero ¿cuál es la capacidad política? No, porque yo pienso que ella no lo puede hacer, pero no creo que esté preparada. Exacto, ese es el tema. Que tenga la experiencia, que conozca, por ejemplo, la realidad de la comuna, región o distrito por el cual la vayan a tirar de candidata, de lo que sea. Bueno, ahí tienes el caso, por ejemplo, tú estás nombrando a la Marlene Olivarí ahora, que es ahora, ¿no? Que se está viendo ahora. Pero no nos vayamos muy atrás y recordemos el caso de Katy Barriga. También una figura de televisión, también una figura del espectáculo. Y mira lo que terminó. Y no solo eso, vámonos más, o sea, no tan atrás. 2 o 3 elecciones de Valparaíso, yo soy originaria de Valparaíso. Estaba DJ Méndez de candidato. A mí me cae súper bien él. De hecho, me agrada él como persona, lo encuentro que es una muy buena persona, fíjate. Pero no, ¿por qué candidato a alcalde? O sea, alcalde, que son las personas que tienen que hacer más trabajo. Porque es un trabajo de campo, de estar en la calle. Y yo no dudo que él tiene esa capacidad, porque se ve que es una persona que calle tiene, ¿me entiendes? Pero hay que estar preparado, tener herramientas, tener un equipo, o al menos gente que te respalde, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que también eso afecta, y eso es culpa de los partidos políticos, porque son los partidos políticos que van a buscar a esas personas. No creo que las personas, ni que el DJ Méndez, ni que la Marlene Olivarí, ni la Katy Barriga hayan estado detrás de los partidos, por favor. Tómenme como candidato para... No. Han sido los partidos políticos, porque tampoco hay... A ver, vámonos a hilar finito en esto. Bien, me gustó. Los partidos políticos tienen una característica de fijarse mucho en quiénes son referentes, ¿ya? No importa quién sea. ¿Quiénes son referentes? Si la persona que es referente, sea animador de televisión, conductor, periodista, lo que sea, tiene consenso entre la gente, tiene credibilidad entre la gente, es un candidato potencial y los partidos van a buscarlo. Los partidos lo van a buscar. De hecho, yo te puedo contar, a mí se acercaron 2 veces a ofrecerme que me presentara como core y que me presentara como concejal. Las 2 veces, imagínate la respuesta, por algo estoy donde estoy. Porque yo no transo eso, yo tengo los conceptos míos muy claros. Pero los partidos se fijan, ¿por qué? Porque en sus cuadros tradicionales lo que tienen, y voy a decir una aberración, pero lo que tienen son carcamanes, ¿ya? Carcamanes, dinosaurios, que vienen pegados a la política durante décadas
porque hablemos la cosa como son. En el Congreso tenemos varios personajes que vienen pegados al Congreso hace 40 años. 40 años. Y tú miras eso y dices, 40 años ya está. Deje el espacio a otros, que vengan renovación. Pero que venga una renovación, como dices tú, una renovación que realmente sea capaz de desarrollar el tema político, que tenga por lo menos alguna preparación para hacer eso. Pero tenemos casos, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, porque encuentro que artísticamente genial, pero Florcita Motuda. Florcita Motuda, sí, es muy buen artista, es innovador, es genial con sus tonteras, con lo que hace en el escenario, maravilloso. Pero, ¿cuál fue el aporte de Florcita Motuda en el Congreso? No sé cuál fue el aporte de Florcita Motuda en el Congreso. Y como ese caso te puedo citar un montón. Entonces, sí, pues también, o sea, todo eso influye porque nosotros como ciudadanos tenemos que votar. O sea, yo me he visto varias veces diciendo, no voy a ir a votar, no me gusta ni un candidato porque le voy a dar el voto a estos candidatos, no me gusta ninguno, pero como el deber cívico es más grande, sí, si no te gustan también. Igual decido por uno y voto por uno. ¿Me entiendes? Pero por favor, si es que ven este programa, lo invito a los partidos políticos, tengan piedad de los votantes, elijan gente que nosotros podamos realmente ver que tiene una idea siquiera de a qué va al Congreso, por ejemplo, y que actúe con responsabilidad, porque también vemos de repente unos discursos que tú no dices, esta persona no tiene idea de lo que está hablando. Es que prometen lo que no pueden cumplir. Además, porque ni siquiera saben para qué es el Congreso y qué es lo que pueden y no pueden hacer. Eso es lo que te iba a decir. Si tú te fijas, hoy día un candidato de los que van a aparecer ahora, porque van a aparecer todos ahora, un candidato que va a diputado o que va a senador, tiene que entender que su función es legislar. No es hacer lobby, no es hacer gestión. Él no tiene que hacer ninguna gestión. Él lo que tiene que hacer es legislar. De hecho, no puede. No, de hecho no puede. Pero fíjate, realmente no puede hacer gestiones. Pero entonces, va donde una, por ejemplo, junta vecina y dice, yo le voy a conseguir que le hagan la cena. Pilarcita, pero la hacen igual. La hacen igual, porque agarran el teléfono. Y lo hacen, es ilegal porque es... Pero lo hacen igual. Mira, lo hacen igual porque agarran el teléfono y llaman por teléfono al director de tal servicio o al jefe de tal otro y le dicen, oye, te habla el diputado Pérez. Ah, diputado, oye, mira, necesito pedirte un favor. Mira, hay una persona, don fulano de tal, que tiene este problema. ¿Le podemos dar algún tipo de solución o algo? Ya, es el diputado el que está hablando con el jefe del servicio. Ahí hay otra cosa también. Es el tema... corrupción. Es el claro, y es el tema de... Ricardo, eso es corrupción. Pero ya lo sé, y eso es lo que hacen, hace que las personas comunes y corrientes, como el soldado que está... le explicaba yo en la frontera, y viene el narco y le dice, mira, te doy 800 luquitas si tú haces este movimiento con este paquetito. O me dejas pasar a esta personita Entonces, que de hecho se da, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. Entonces, pero y además es que hay algo más, porque tú me hablaste al principio del caso de este joven sicario que fue liberado. Mi sospecha es más terrible de todas las sospechas que hay. ¡Uy, qué terrible! Cómo se ha corrompido todo, que ya hasta una jueza y qué sé yo, o el gendarme. ¿No? Yo creo que es pura chapucería, ser pencas, perdón la palabra. No saber hacer tu trabajo con la mínima de celeridad y cuidado de cada una de esas personas que intervinieron. Que no es una, la además. Jueza, el que escribió el mail, el que no sabía el nombre, ni el root, ni qué sé yo. Pero aparte partamos de la base, Pilar,
partamos de la Yo base. creo que eso es peor porque cuando ya llegamos al punto en que la gente tiene que hacer su pega, se equivoca de esta manera. Es peor, fíjate. Tan ordinaria, perdón la palabra. No, sí, totalmente. Ordinario. Yo opino igual que tú. Yo creo que, tal como dijiste tú, somos pencas. No sé si somos pencas. Yo creo que hoy día somos un país de cartón. Es lo que dije yo en varios programas. No sé si te acuerdas. Que yo hablaba de la cultura del huevo podrido. La cultura del huevo podrido, ¿cuál era? El huevo blanco, resplandeciente, maravilloso, brillante, lindo, limpiecito, todo bien, maravilloso el huevo. Hasta el momento en que lo abro. Cuando yo parto el huevo, me doy cuenta que dentro el huevo está podrido. Eso es la cultura de Chile hoy, la cultura del huevo podrido. Porque tenemos un huevo resplandeciente hacia afuera, todo el mundo, Chile, país, ejemplo, Chile, Chile, Chile. Y cuando se dan cuenta de la pudrición que hay acá adentro, se acaba el concepto del que el Chile, wow. ¿Ya? Pero, ¿sabes qué es bueno? Porque que se vea. Perdón, pero yo insisto, esto no es de ahora. No, si estamos claros que no es de ahora. Esto no es de ahora. Esto se ha ido gestando en las últimas décadas. No es una cosa de un día para otro. O sea, perdón, pero la señora jueza debe tener un par de décadas siendo jueza. Viene del sistema antiguo. Fíjate ¿Cuántos errores así no nos enteramos nunca? Y no solamente tenemos sicarios, sino que quizás qué fauna criminal. Pero aparte... Y obviamente se dan cuenta que se equivocaron, que hay un error, pero obviamente todos ahí arreglando el cuento para que no se note, que no se vea, que no se sepa. Fíjate en lo que te voy a contar. La jueza, esta jueza que nombraste, espérate que voy a hacer un... Pero si no me van a interrumpir. La jueza viene del sistema antiguo. El sistema antiguo, para los que no lo saben, porque hay algunos que no lo saben, el sistema antiguo era tremendamente más rígido y más duro que el de hoy. Tremendamente más duro. Porque el juez era Dios y Señor de la libertad de la persona que tenía al frente. De hecho, los jueces eran dioses. Uno no podía ni siquiera hablar. Y el juez disponía de 5 días, para tenerte preso mientras resolvía tu situación. Y si no quedaba contento, te aplazaba 5 días más. Si hubiera pasado eso con este personaje que tenemos dando vuelta, el personaje no habría salido. No habría salido. Pero fíjate que además, pero espérate, déjame que termino. Pero además, todos me van a decir, sí, pero entonces sería mucho mejor el sistema antiguo. No es mejor el sistema antiguo. Porque en el sistema antiguo también había corrupción. No nos olvidemos que hubieron muchos jueces, especialmente de familia, que participaron, por ejemplo, en el tema de las adopciones ilegales. Sí. Y era el sistema antiguo. Entonces, no es ninguna garantía. O sea, a lo que voy, la corrupción ha existido siempre. De una u otra manera ha existido siempre. ¿Ya? Lo que pasa es que antes era como más escondida, era más como por debajo que no se notara. Pero siempre existió. Pero hoy, con el tema garantista que tenemos, con estas legislaciones locas que han hecho, que hay cosas que son realmente de los pelos. Perdón, pero esas legislaciones, ¿quién las hace? No, obviamente, pero por supuesto, por eso que te digo. Entonces, cuando tú ves eso, y ahora me voy a poner en el papel del ciudadano común, ¿ya? Cuando yo veo eso y me dicen que tengo que ir a elegir, perdón, pero ¿qué mierda elijo? Si no tengo que elegir, porque mal que mal uno ya los conoce, ya sabe cómo son, conoce las performances, ya sabe que viene prometiendo cuestiones y viene sobándote el lomo y te viene abrazando y te viene poniendo en la foto, y que al final de cuentas va a ser un cero a la izquierda, porque cuando llegue al poder o llegue al cargo se olvidó y no lo viste nunca más.
Entonces, ¿hay que votar? Sí, hay que votar. La democracia nos exige que votemos y que participemos. Me parece maravilloso. Pero si no tengo a quién votar, o no le creo a ninguno de los que tengo al frente, ¿qué hago? ¿Anulo el voto? ¿Voto en blanco? ¿O voto al menos malo? Y si voto al menos malo, le estoy dando trabajo a un personaje, iba a decir una estupidez. Le doy trabajo a un personaje que le van a pagar un sueldo, que le van a dar regalías, que va a tener, ¿cómo se llama? Privilegios, fuero, privilegios y un montón de cosas más durante 4 años si no se reelige, para no hacer nada. O sea, le estoy regalando lucas a un tipo. Por eso que cuando uno mira las elecciones dice, con razón se pelean tanto estos buenos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me encarrilo en cumplir con un deber cívico, pero no entregarle a un neófito, un tipo que no tiene idea de lo que va a hacer, el poder para que el tipo viva? O sea, no es justo tampoco, porque le estoy regalando lucas que son de todos. Fíjate que los adultos mayores, y con esto nos vamos a ir a un cortecito. Los adultos mayores, fíjate que hay 7 u 8 proyectos en el Congreso que tienen relación con las personas mayores. 7 u 8 proyectos. De esos 7 u 8 proyectos, están durmiendo el sueño eterno en el cajón de alguien. Porque no se mueven. Y nadie los mueve. Y no se dan cuenta estos personajes tan maravillosos que tenemos en este país, que son 4 millones de personas mayores en este país hoy. 4 millones. Pero ¿sabes qué es lo que hacen? Se van a comprar la tortita, se van a visitar a los clubes de adultos mayores, se van a visitar las UCAM, hacen reuniones a través de las municipalidades, porque los alcaldes, digamos las cosas como son, los alcaldes son el primer punto político importante, porque el alcalde es el que maneja la base, el alcalde maneja su comuna, por lo tanto sabe cómo manejar su gente. Y a través de las municipalidades, a través de los alcaldes, de las DIDECO y de lo que venga, se organizan las reuniones y aparece milagrosamente, justamente el diputado los viene a ver. Mira tú, qué casualidad más grande que el diputado vino a ver, ya estaba concertado eso. Y eso no me lo cuenten porque yo lo he visto. Y aparece el diputado con la tortita y vamos a conversar y cuáles son qué necesidades tienen. Sí, las necesidades ya las saben. Sí, ya saben que los viejos tienen unas pensiones miserables, que los viejos no tienen vivienda, que Senama no da abasto con el tema de los ELEAM, que no dan abasto con las viviendas tuteladas para la cantidad de demanda que hay, que los hospitales no tienen capacidad para atender a los viejos, menos los consultorios, porque hacen lo que pueden. Hay consultorios donde tú vas a buscar los medicamentos y te dan 3 de 4, porque el cuarto no lo tenemos. ¿Y qué hacemos? Vamos y lo compramos del bolsillo con una jubilación que no te alcanza ni para vivir. O sea, me van a decir, si a mí me dicen que un político no tiene idea de eso, que no se da cuenta que hay una cantidad impresionante de personas mayores que están viviendo en situación de calle, entonces estamos mal, pues vieja, estamos súper mal. Súper mal. Tenemos para seguir. Vamos a irnos a un corte y vamos a volver de inmediato. Así que usted aproveche este ratito, suscríbase al canal, pues hágame caso, me voy a enojar también. Suscríbase al canal, mándenos la suscripción, no le cuesta un peso y a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbase al canal, mándenos el dedito para arriba, el dedito para abajo, como lo están haciendo. Mándenos sus comentarios, comente lo que quiera comentar, hable, por favor, tenga la libertad de... Siéntase libre de decir lo que tenga que decir o lo que quiera decir, si aquí nadie se va a enojar. Pero participe con nosotros también, mándenos su comentario. Si quiere que toquemos un tema, algo que a usted le está afectando y quiere que lo toquemos, mándeme el tema, dígame qué tema quiere que toquemos y lo tocamos. El otro día, por ejemplo, le gustó mucho el programa que hicimos con Sixto Paz. Hablamos de los ovnis. Y me dice, sí, pero usted habla de contingencia. Bueno, pero hablamos de otra cosa. De una cosa que es súper interesante, el tema de los ovnis. Y hablamos con Sixto Paz, que es un tipo conocedor del tema, que es maravilloso, y aparte que tiene la voluntad de estar con nosotros, fíjese. Y a mucha gente le gustó el programa con Sixto Paz, como también le gustan los programas con Pilar Mancilla.
¿Por qué? Porque decimos las cosas que tenemos que decir en un lenguaje que es claro. Pero si no participa usted, nosotros no somos adivinos para saber qué problemas está teniendo. Cuéntenos el problema. ¿Cuál es el miedo? Nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Esto es Charla de Café, Pilar Mancilla con nosotros y volvemos dentro de un instante. No se vaya. Bueno, y terminamos la pausa cortita, volvemos al programa del día de hoy. Pilar, estoy muy errado, estoy muy loco, yo estoy muy enfermo, me puse más viejo. ¿Qué me pasa a mí? Porque yo todo, hoy día critico todo. ¿Y antes no? Antes también, pero de otra manera. Me lo suponía. Es que ¿sabes qué pasa? Yo te voy a contar algo que es muy fuerte. Yo viví 22 años fuera del país. ¿Ya? 22 años fuera de Chile. Conocí otro manejo político. Conocí otro país, con otra estructura política diferente. ¿Y sabes qué? Después que volví a Chile, me di cuenta que es la misma porquería en todos lados. La misma porquería en todos lados. Fíjate que yo viví en Argentina llegué a Argentina cuando asumió Raúl Alfonsín. Me tocó ver la caída de Alfonsín. Después vino Carlos Menem. $1, $1. Los argentinos se volvieron locos. Imagínate que los cumpleaños de 15 años de las niñas las celebraban en Disney porque era $1, $1. Y salían y viajaban y pagaban todo $1, $1 y las tarjetas de crédito $1, $1. Y de la noche a la mañana apareció el corralito y la cantidad de argentinos que perdieron todo, que quedaron en la ruina porque debían $10, que eran 10 pesos, y de la noche a la mañana no fueron 10 pesos, sino que fueron 60 pesos. No te quiero decir lo que fue. O sea, hay una película muy buena de eso que se llama La Odisea de los Giles, así que se la recomiendo. Está en no sé qué, en qué plataforma, si en Prime o en Netflix, pero estos días me crucé y estaba La Odisea de los Giles. Súper recomendable. La Universidad de los Giles. La Odisea de los Giles. La Odisea de los Giles. Y el malo de la película es el mismo actor de ese que hace del narcotraficante y que dice que tiene una nota, ¿cómo se llama? Que también fue muy famosa esa serie del narcotraficante colombiano, ¿cómo se llama? ¿De Pablo Escobar? De Pablo Escobar. ¿Ya? El actor que hizo Pablo Escobar, que es un colombiano. Ese mismo es el malo de la película, pero véanla, muy bueno. Oye, les quiero mostrar los libros que les decía. ¿Ya? Mauricio Weibel. Voy a sacar ahí al frente, eso por ahí. Este es de Traición a la patria. Milico Gate. Mira qué bueno. Y este libro, ¿y por qué lo traje? Porque quería mostrarles que este libro se escribió. Este libro es del 2015. Mira, 2015. 10 años atrás. Milico Gate. Y este es de el Paco Gate. Orden ni pastel, ni orden ni pastel, claro. Del mismo Mauricio Weibel. Para que se vea que se usa el libro, ¿ah? Está bien. Es del año 2018. Ya, estamos dentro del periodo, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, y estos son puros, tienen los dos que ver con lo mismo, que tienen que ver con los gastos reservados del alto mando. Y puede ser que... Y lo que es. Puede ser... De la licencia médica y todo. Licencias médicas, no me hables de la licencia médica, ese es otro cuento. Bueno. Ese es otro cuento más. Ese es otro cuento, otra historia más. Mira, ¿me puedes aclarar si acaso, o es idea mía,
Perdona, es que estoy tratando No te preocupes. sacar de nuevo mi fondo, pero estoy aquí, no me he Ya, ido. no. Yo te hago la pregunta igual. ¿Me puedes aclarar tú si yo estoy muy errado, estoy muy ido? Pero puede ser que nos quedamos pegados muchos años en hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de la dictadura de Pinochet, de los militares, del golpe militar, del golpe de Estado, de la moneda de Salvador Allende. Nos quedamos pegados muchos años en eso y descuidamos que el país iba avanzando y que se venían un montón de cosas nuevas y no le dimos pelota, porque a mí me da la impresión de que se perdió tanto tiempo, como decía alguien por ahí, mirando el espejo retrovisor y no mirando para el frente, que terminamos chocando, porque terminamos chocando. Hoy lo que tenemos es un choque. Sí, mira, yo te voy a contar algo para que veas que yo siento que, ¿por qué siento que no es así? Yo leí un libro de Tomás Mulián. ¿Ya? Creo que lo leí antes de entrar a la universidad, yo entré en el 93. Que era un libro chiquitito, delgadito, que se llamaba El consumo me consume. El consumo me consume, ¿ya? Y él hacía todo un análisis de cómo el ciudadano estaba consumido en esa época por el consumo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que puso el acento en cómo esta transformación del chileno durante los 90 principalmente iba a generar esta como cerca, no quiero ocupar ninguna palabra técnica para no confundir a nadie, pero es como decir como Orwell, como distopia, como este futuro así terrible, que decían, que muchos decían no, esto no existe, que es lo mismo, el mismo efecto que tiene cuando la gente empezó a hablar de como el cambio climático y de que lo que podía generar, como se ve algo como tan terrible, como que la gente lo escondió, ignora, lo esconde o no le hace caso. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Cuando algo nos molesta, cuando algo nos genera incomodidad. Incomodidad, exactamente. Claro. Yo creo que esa incomodidad, había gente que sí habló mucho de la incomodidad. También yo puedo, o sea, nuestro biólogo Maturana habló también de cómo la sociedad se empieza a desintegrar cuando no somos comunidad y cuando no nos integramos. Y hablaba del amor y cosas así, y la gente decía, ¡uy, qué bonito! Pero o sea, yo creo que sí hay mucha reflexión al respecto y sí, muchos se pusieron el acento no en el pasado, sino en el futuro y en el presente, pero era incómodo. Entonces, claro que es incómodo, decidimos ignorarlo simplemente, pero yo creo que por esto hay mucha gente, el mismo Manuel Canales, porque tenemos que empezar por la crítica. De aquí de la región y que trabaja en la región, también tiene unas reflexiones muy interesantes al respecto. Oye, entonces yo creo que no es tanto eso, sino que al sistema le sirve que tengamos una comunidad que está más individualista, perdón. Sí, y totalmente. Que esté más centrado en el consumo y que en lo que tú mencionabas al principio de mostrar o parecer más exitoso respecto al acceso al consumo. Porque también así es más fácil, por ejemplo, convencerlo de que vote por mí. Claro. Aunque sea una ganancia mínima, inmediata, y que además es corrupción, porque, perdón, cualquier gestión que haga un parlamentario con un director de servicio, como mencionabas tú, eso es corrupción, eso no se puede hacer. Totalmente. Pero tráfico de influencia como mínimo. Tráfico de influencia. Entonces, a mí me llega a dar risa porque yo veo gente diciendo cosas en la tele, la diputada tanto que hizo esto. No, señor, yo lo vi haciendo lo mismo acá. ¿Me entiendes? Entonces,
Es que para Sí, poder cambiar, o yo me equivoco, porque de repente yo me mando mis bolas, pero tú me vas a corregir, tú me tenés que centrar. O yo me equivoco, o para poder hacer cambios, tenemos que empezar por ser capaces de hacer una crítica. y eso es lo que yo aplaudo. Y eso es lo que no hacemos, Deja porque no las somos, cosas, ya empezamos. pero es que no somos capaces de criticarnos. No tenemos autocrítica. Fíjate, yo me acuerdo de un chiste que hacía este maravilloso humorista que tuvimos, porque ya ahora está retirado, que era Coco Legrand. Coco Legrand en algún momento dijo, en Japón, un político se manda una cagada y se hace el harakiri. En Chile, un político se manda una cagada y se hace el huevón. Y es la pura y santa verdad. Aquí nadie asume nada. Nadie asume que es Y después, corrupto. no, me voy a hacer más brutal. O sea, Vale. han pasado muchas cosas en la historia de este país reciente, los 10, 15 años atrás, ponte tú, de un escándalo por cosas parecidas a las que estamos conversando que pasaron esta semana, y después pasan 5 años y la persona Alf, ¿sí? Se esconde como Alf, y aparece 5 años después de candidato y la gente la vota. La bota, sí. Le olvidó, Sí, sí. Bueno, no se acuerda. la estupidez humana no tiene límite, decía un amigo mío, ¿no? Y ahí están, como si nada. Como aquí no ha pasado No, nada. y si llegan a quedar en el cargo el día, son grandes señores, Y, tú no les y puedes si un decir. periodista le pregunta por el caso, pero se ofende. No, se ofende, claro. No, totalmente. Ayer vi una entrevista de Mochati. Oh, Dios mío. Totalmente. Bueno, Qué vergüenza. ahí entramos en otro terreno también. Tampoco de creer O sea, mucho, pero porque- no me da vergüenza Mochati, me da vergüenza la No, persona. a mí me, mira, a ver, voy a ser muy crítico con esto y yo sé que me voy a echar, si ya tengo medio mundo encima, me voy a echar el otro medio mundo encima también, pero lo voy a decir porque no tengo por qué callarme. Hoy la prensa no es libre, no tiene el famoso eslogan de la libertad de expresión o la libertad de prensa, no es cierto, señora, señor, no es cierto. Es mentira, la prensa no es libre. La prensa se mueve de acuerdo a los intereses económicos de los dueños de los medios, que no siempre son periodistas. Si económicamente al medio le conviene hablar de un tema, lo van a hablar. Pero si no les conviene, se van a hacer los huevones. Esto, digamos las cosas tal cual como son. Porque los medios se financian, se tienen que Pero por autofinanciar, supuesto. y para financiar se necesitan auspiciadores, y Pero las por empresas supuesto. tienen dueños, y los Y dueños el, tienen auspici- intereses. y el auspiciador no va a ir en un canal o en una radio o en un diario que va contra la clase política, que es la que en definitiva lo puede perjudicar a él económicamente en su negocio. ¿Te das cuenta? Entonces, Así volvemos es, a lo tal mismo. cual. Volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso de corrupción, porque eso también es corrupción, que no para. Y quienes lo único que lo pueden parar es cada uno en su conciencia personal de darse cuenta de dónde están los puntos críticos y qué es lo que tengo que elegir o no elegir. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Yo creo que, mira, ¿sabes qué? Voy a ser bien brutal. Yo creo que nadie se salva. No, estamos claros. Incluso tú y yo. Para ¿A nada. qué me refiero? Me voy a acusar a mí misma. Si yo tengo que hacer un trámite y yo conozco a alguien en el lugar, Ah, pero por supuesto. oye, ayúdame, que mira que hay que hacer tremenda cola. ¿Por qué no me sacáis el numerito? Y cuando yo llegue, me pasáis el numerito. El famoso pituto. La señora que vive en la esquina de mi casa no puede hacer lo mismo porque no conoce a alguien que le vaya a sacar el numerito. Tal cual. Tal Y eso cual. también es, o sea, ¿a qué me refiero? Todos tenemos tejado de vidrio. Todos. Todos Todos. tenemos tejado de vidrio. Todos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo lo manejamos? Buena ¿Cómo pregunta. lo manejamos? Porque en el fondo ya el mundo, porque esto no es de acá, y además siento que cuando uno sale afuera también se da cuenta que en otros lados es aún peor.
No, sí. Porque, porque, no sé, por ejemplo, aquí todavía no llegamos al punto de ofrecerle 10 lucas a un carabinero que te estaba, para que no te saque la multa, porque te da susto de que te vaya, puede que te lo reciba, pero Toda, te da susto que no, que te lleve presa. todavía hay decoro en una gran cantidad de carabineros. ¿Ya? Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no estamos tan mal como en otros países, que es como Ah, no, que no, tenéis que no. andar con efectivo porque te pueden parar porque sí, Y yo ni te digo siquiera que porque cometiste una infracción. de América Entonces, Latina conozco varios países así. sí, sí, por eso lo digo. Entonces, cuando uno sale afuera se da cuenta que quizás no está tan mal, pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que permitir que esto siga avanzando y corrompiéndose y horadando todo, porque... Pero también pienso que hay mucho de que esto siempre ha existido y que ahora se sabe y se muestra y que me parece muy bien. Por eso también yo he tenido estas conversaciones así como en familia y entre amigos. Cuando empezaron estas como filtraciones y que gracias a estas filtraciones supimos lo de el abogado Hermosilla, por ejemplo, y Claro, así sí, sí. una serie de qué sé yo, Quiero y decir, después que ahora las filtraciones son de todo. ahora, Por ¿por un qué? lado, bueno, porque nos enteramos y pasan cosas. Ahora voy a decir una cosa, Bueno, ¿qué tal? voy a decir una cosa brutal sobre eso que estás diciendo tú. Las filtraciones, ¿por qué aparecen las filtraciones? Por Fácil, es súper fácil, porque el que filtró no fue mojado, señora, es simple, porque el que filtró no le cayó la gotita, porque si le hubiera caído la gotita, ¿te me entiende el gesto? Si le hubiera sí. caído la gotita, no habría filtrado. O también puede ser de que ese funcionario que tiene acceso a eso aceptó una coimita para que filtrara. También, también puede Entonces, ser, entonces te das cuenta que todo es corrupto. todo, desgraciadamente todo. Ahora que sea bueno que se sepan estas cosas, porque si no, no pasa nada, se agradece. Pero si tú lo piensas más allá, es que esa es la discusión, es complejo, éticamente y moralmente es complejo. Ahora la pregunta que te quiero hacer, mi querida amiga Pilar, estoy mirando para que no se nos vaya a ir al diablo el Ah, tiempo. o sea, tú usas lentes y no te los pones porque eres vanidoso, porque yo no me los saco. No, no, que yo no los uso, no son Ah, ya, permanentes. Estos son son para para ver, leer. estos son para ver de cerca, Ah, porque la ya. letra chica no la veo, no, ya directamente no la veo. Pero de lejos tengo muy buena vista, pero de cerca no. No, pero por eso tengo el numerito es tan chiquitito que no lo veo. Pero no es por pretencioso, no. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Ya, hablamos del efecto social, de lo que pasa, todo esto que viene dándose vueltas, que para qué le vamos a dar más vueltas. Usted lo vea todos los días, a cada rato. Pero te pregunto, amiga, como mamá, ¿qué le transmitís a tu hijo de esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo enseñas a que no caiga en esto? Sí, Porque es pero permeable. Tu hijo va a llegar un eso, momento que va a entrar en el sistema y va a tener que adecuarse al sistema, más de lo que adecuarse a lo que la mamá le enseñó. Porque si la mamá le enseña que tiene que ser rígido, no corrupto, se va a enfrentar a un mundo que si no se adapta, se lo lleva como marea. mira, es súper complejo lo que tú me estás planteando, porque además tienes el tema de que una cosa es la familia, pero ellos están insertos en una sociedad, van en un colegio y se ven enfrentados a distintas influencias, la de los mismos profesores, la de los compañeros de curso, y, eh, y además que tienen personas a su alrededor que hablan de estas cosas así como estamos hablando contigo, Ricardo. Por lo tanto, se dan cuenta de cuántas contradicciones viven día a día. Y es complejo porque están en una etapa de formación y a ellos a veces les choca mucho las cosas porque mis hijos están, son neurodiversos, ¿vale? Entonces son más bien rígidos en cuanto al pensamiento. Entonces
le choca quizás más que al resto la disonancia cognitiva, o sea, la diferencia entre lo que tú te enseñas y lo que tú ves. Entonces, a ellos le impacta mucho. ¿Y qué es lo que me dicen? Que en el fondo, no sé, por ejemplo, ay, no sé cómo expresarlo para que se entienda bien, pero cuando tú ves personas que tú quieres, que tú respetas, que tú admiras, por ejemplo, que aprueban, por ejemplo, los asesinatos que hubo durante la dictadura militar. A ellos les choca mucho darse cuenta de que gente que respeta, que quiere, qué sé yo, me parece que moralmente no es malo, pasó. ¿Me entiendes? Sí. Eso para ellos es muy fuerte. También es muy fuerte ver que sus compañeros de curso, en vez de fomentarles en la casa, no en el colegio, como el espíritu crítico, el que tú te hagas tu propia opinión frente a las cosas que se te plantean, ellos vengan con un discurso impuesto desde la casa y que no hagan el ejercicio crítico de pensar en lo que estás diciendo y en que tus argumentos sean tuyos, no repetir algo porque te lo dijeron. Que hagas tú tu propio proceso. ¿Te fijas? Es complejo. Y lo otro que es complejo es que esta laxitud moral y ética que hay en los distintos espacios, en el que si, en el fondo, en el que se premia ser el pillo, el que hace la triquiñuela, ¿me entiendes? En el que le gana al sistema, en el que le encuentra el punto débil, es el pillo, el winner, y que se premia eso. Aunque se diga que no, sí se premia. Claro, que ahí hay un problema de discurso muy, 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 claro, muy. Porque entonces, una cosa es lo que tú le enseñas, una cosa es lo que tú le enseñas y otra cosa es lo que ellos ven. Y lo que entonces, ellos a mí lo único que me queda es de tratar de ser lo más consecuente posible, porque mis hijos tienen además una muy buena sensibilidad para encontrar disonancia en el pero desgraciadamente. Entonces, ellos a mí me dicen, a ver, ¿cómo estás diciendo esto si tú la otra vez me dijiste esto? Claro, claro, pero desgraciadamente, y uno tiene que tratar de ser consecuente y además escucharlo porque están atentos. Desgraciadamente hoy eso ya prácticamente no se da, ¿no? Es muy difícil, porque lo que reciben de afuera es otra cosa. Pero bueno, mi querida amiga, yo seguiría conversando todo el día contigo, porque realmente esto da para hablar, pero vamos a dejarlo pendiente, esto sigue, ¿eh? Va a haber una segunda parte de esto. Ya, sí, nos vamos a seguir tomando más cafecitos. Sí, no, y aparte que la conversación es súper amplia, súper grande, y vamos a ver la posibilidad de que el próximo encuentro lo hagamos en vivo, o sea, no en vivo, sino que lo podamos hacer con el café de por medio los dos, tomándonos el café y conversando. Vamos a ver cómo le estoy dando vuelta. Ahí nos organizamos. Oye, yo te quiero agradecer mucho por la oportunidad de conversar estos temas y también quería invitar a la gente que ve el programa que nos diga qué opinan, Exacto. Si están de acuerdo, porque tienen todo el derecho a estar en desacuerdo y dar su opinión, yo creo que es súper bueno. Y proponer los temas también. Y proponernos temas y lo otro, pues que temas nos faltan, porque tú ves. No, y aparte, es que esto da para mucho, Pilar, esto da para mucho. Porque piensa tú que estamos hablando de lo que pasa actualmente, pero esto está intrínsecamente ligado a nuestros pasados, de cada uno. Y lo que tú decías recién es muy cierto. O sea, un chico de hoy recibe un discurso de la dictadura que a lo mejor no es tampoco tan objetivo el discurso que recibe. Yo con esto no estoy avalando, por favor, se los pido. Yo no estoy avalando ni la dictadura, ni los asesinatos, ni las torturas, no. Pero hay una parte de la historia que no se cuenta. Hay una parte de la historia que desgraciadamente no se cuenta. Y cuando no se cuenta la historia tal cual como es en su contexto, aunque duela, entonces ahí entramos en lo que hablamos recién de la autocrítica. Porque a mí
una cosa que odio es el discurso de que cuando recuperamos la democracia. Odio ese término porque encuentro que es hipócrita y que es falso. ¿Y por qué digo esto? Porque los mismos que se llenan la boca con la recuperación de democracia fueron los mismos que hicieron todo lo posible para perderla, porque se la farrearon. Digamos las cosas como son. Acá la clase política chilena, en el año 73, 70 al 73, se farrearon la democracia. Se la Mira, farrearon. Ricardo, si quieres que termine el programa hoy, no entremos en ese tema porque estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque, pero lo voy a decir cortito para no acá, para que no quede la idea de que estoy de acuerdo. Solo por eso. No, no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque hubo otros elementos externos. Hubieron elementos. Hubieron. Que si no hubiesen estado, no sabemos qué hubiese pasado. Es que hubieron muchas cosas. Por eso que te digo que. No. Pero aquí hay un tema de la CIA, un tema mucho más complejo. Hubieron cosas también, que hubieron cosas muy complejas. Responsabilidad. No, yo no estoy, para que lo dejemos pendiente. No te enojes conmigo. Yo no estoy responsabilizando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que la clase política chilena de la época, la clase política, no estoy diciendo un sector, la clase política de la época, se farrió la democracia. Y se la farrearon, ¿por qué? Porque hubieron múltiples cosas. Tú me hablas de la CIA. Claro, la CIA intervino, sí, está clarísimo que la CIA intervino, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que en ese momento, cuando Salvador Allende asume, cuando Salvador Allende asume y nacionaliza el cobre y echa a los gringos para afuera, hace lo mismo ahora con Trump y vas a ver lo que pasa. Pero la nacionalización del cobre no la inventó Allende. No, pero fue él el que dictó el decreto, pues, mijita. Bueno, tenemos mucho tema con que hay mucho para hablar. Y yo creo que tenemos otros más actuales que ese para conversar. No, totalmente. Sí, yo estoy haciendo vamos a terminar hoy. Lo que yo estoy haciendo es el por qué venimos como venimos. Bueno, dejamos acá, nos encontramos en el próximo programa, amigas y amigos, mándenos sus comentarios, suscríbanse al canal. Gracias, Pilar, muchas gracias por estar conmigo. Y gracias, Ricardo. Próximo café, seguimos con esta misma conversación porque está buenísima. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo programa. Esto es Charla de Café, Canal 21 Radio Televisión. Soy Ricardo Lewis y los agradecimientos más grandes por estar con nosotros. Nos vemos. Chao, chao. Chao.